¿Qué tal? ¿Cómo están? Día jueves, 22:30 horas y ya estamos partiendo esta nueva edición del viaje al centro de los datos. Un gusto estar acá como siempre y que ustedes nos sigan semana a semana. Voy a ir contestando en el curso del programa los comentarios que nos dejan ahí a través de Facebook Live en nuestras pantallas de Estudio C Televisión. Con una pregunta quisiera partir hoy día. ¿Cómo puede ser que los datos de la astronomía nos ayuden a resolver problemas de la Tierra? Y esta pregunta no es casual. Hace varios meses ya, el año pasado, se presentó ante la prensa el Data Observatory, que es un proyecto en el que hay académicos de la Universidad Adolfo Ibáñez involucrados que trabajan justamente con esa teoría. ¿Cómo pueden tomar datos de centros astronómicos, datos de telescopios, millones de datos que algoritmos de este quehacer resuelven día a día de manera muy eficiente? ¿Cómo esos algoritmos pueden resolver eficientemente problemas de otras áreas, de otras industrias, de servicios incluso? Vamos a conversar con Rodrigo Carrasco en la segunda parte de nuestro programa acerca de lo importante que resulta este proyecto. Rodrigo está súper involucrado ahí y nos va a contar de eso y de el mundo de la investigación en operaciones, que es súper interesante. Pero antes de eso les dejo otra pregunta. ¿Por qué el coronavirus es tan confuso? ¿Por qué es tan complicado? Esta pregunta no la hice yo, la hizo The Atlantic, la prestigiosa revista estadounidense. Luego de la presentación, les cuento sobre este artículo y más. Bienvenidos. La información está aparentemente donde quiera que vayas. Literalmente en tu mano, en tu teléfono. ¿Te has puesto a pensar cuánta es información de verdad y cuánta es infoxicación? Te invito a hacer un viaje para buscar información precisa y de calidad. Un viaje al centro de los datos. Bien, ya estoy frente a la pantalla de mi computador para contarles de este artículo escrito por Ed Yong que dice ¿por qué el coronavirus es tan confuso? Una guía para entender el sentido, hacer sentido a este problema que es tan grande y para que cada uno de nosotros lo entienda de manera completa. Parte con un episodio importante. Cuando Estados Unidos supera los 100.000 casos de COVID-19 y a Trump le preguntan, presidente, ¿cómo explicaría esto a un niño, lo de la pandemia? Y el mandatario dice, puedes llamarlo un germen, puedes llamarlo gripe, puedes llamarlo virus, ya sabes, puedes llamarlo con muchos nombres diferentes. No estoy seguro de que nadie sepa lo que es. Trump ha dicho cosas bien complejas en estos días, ¿no? Bien cuestionables. Pero esto, la verdad es que tiene algo de sentido común. De lo difícil que ha sido para cada uno de nosotros tratar de explicarlo, porque parece un saco donde todo cabe. Por eso resulta interesante este artículo. Porque parte explicando que este virus pertenece a una familia, la del SARS-CoV-2, que está relacionado con el SARS original, pero que no es lo mismo. Que además es de la familia de coronavirus, pero no es el coronavirus tradicional. Por eso cuando uno podía el año pasado haber ido a un supermercado, comprar un desinfectante y ¿contra qué funciona este desinfectante y aparece el coronavirus? Yo no puedo haber dicho, bueno, esta cosa está hace tiempo con nosotros. Claro, el coronavirus sí, pero no el COVID-19, que es una variante, es distinta. ¿Ya? También explica acá, pero ¿qué pasa con esto del contacto con los murciélagos? ¿Cómo puede ser que se pase de los murciélagos a los humanos? Habla un experto que se llama Peter Daszak del EcoHealth Alliance y él dice, bueno, es súper improbable que un murciélago pase a un humano y lo haga susceptible, pero consideren ustedes que en esa zona de China hay millones de personas en contacto con millones de murciélagos que transportan decenas de miles de nuevos virus, entonces lo improbable se hace un poquitito más probable. El recorrido es muy interesante sobre lo que causa la enfermedad, sobre las principales preguntas. ¿Estamos modelando bien o estamos modelando mal las proyecciones? ¿Por qué nos equivocamos tanto? Ahí está, recomendado de hoy en Viaje al Centro de los Datos. ¿Han oído hablar alguna vez de investigación en operaciones? Un área poco conocida, pero que usamos más de lo que creemos. El invitado del viaje al centro de los datos de hoy nos va a hablar acerca de eso. Él es Chief Engineering Officer del proyecto Data Observatory, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Bien, y en esta parte de nuestro viaje al centro de los datos vamos a tomar contacto con Rodrigo Carrasco. Rodrigo es doctor en investigación de operaciones de la Universidad de Columbia y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, todo esto también lo aplica como director del Magíster en Ingeniería Industrial, que entiendo que es el magíster profesional que tiene la Facultad de Ingeniería y Ciencias, ¿no, Rodrigo? Sí es. El programa que busca... muchas gracias. No, te da la bienvenida a este viaje al centro de los datos y gracias por recibirnos. Cuéntame nomás lo que me iba a decir. Sí, efectivamente lo que decías era que el magíster es justamente el magíster profesional que tenemos en la Facultad de Ingeniería, donde buscamos tomar ingenieros y darles las herramientas del área de ingeniería industrial para liderar equipos multidisciplinarios hacia adelante con los desafíos que ya estamos viendo lo difícil que son muchos de ellos. Sí, es cierto, y hay un desafío que a mí me llama mucho la atención cómo lo abordaste en una de tus charlas que organizaba ahí la universidad hace unas semanas atrás, respecto de la investigación de operaciones. Y me gustaría que vayamos definiendo un poquitito este terreno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de investigación de operaciones? Y ahí tengo un par de preguntas que, una vez ya dicho, voy a meterme en ese terreno. Súper, mira, la verdad es que en muchas partes se comenta incluso que investigación de operaciones es la ciencia más usada que menos se conoce. Y básicamente la investigación de operaciones lo que busca es desarrollar herramientas para poder tomar mejores decisiones. Esa es como la parte más sintética. En Estados Unidos incluso le llaman como the science of better, la forma de hacer las cosas mejor. Y básicamente es el uso de herramientas analíticas, modelos matemáticos, optimización matemática, estadística, para poder tomar mejores decisiones. Ese es como el paraguas general. Pero un área de la ciencia que es relativamente joven, que tiene sus inicios durante la Primera Guerra Mundial, pero su consolidación es la Segunda Guerra Mundial en el área de operaciones militares. De ahí viene el nombre, de hecho, de gestión de operaciones. Yo, de hecho, por eso quería llegar a la charla, o mencionaba al comienzo de nuestra conversación la charla que diste en la Facultad de Ingeniería y Ciencias, porque menciona justamente cómo un problema militar de la Primera Guerra Mundial fue lo que permitió sacar conclusiones de modelos de resolución de problemas que luego fueron aplicados en otras áreas de la vida. ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poquitito. Mira, en general, desde el punto de vista de los modelos matemáticos, uno puede desarrollar tratar de tomar ciertas decisiones y desarrollar ciertos modelos que te permiten tomar esas decisiones y después tratar de extrapolarlo a otras situaciones. El caso, por ejemplo, de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra, que fue uno de los inicios justamente de por qué la investigación de operaciones fue tan importante y agarró tanto vuelo en Inglaterra principalmente y después en Estados Unidos, fue todo el desarrollo de la parte de radares que tenían ellos, que era justamente la única defensa que veían factible que iban a tener contra Alemania. Y había un montón de preguntas de cómo ocupar estos radares para que funcionasen. Una cosa tan simple como, bueno, ¿dónde los pongo? Uno podría pensar que, bueno, si los pongo muy separados, me van a quedar espacio entre medio; si los pongo muy juntos, me va a salir muy caro. Bueno, ¿dónde está ese balance entre estas cosas? Y eso es parte de lo que le tuvieron que pedir a científicos, decirle, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Ya? Y esa pregunta tú la puedes extrapolar hoy día, bueno, ¿dónde pongo hospitales, por ejemplo? Si las pongo muy separados, la gente tiene que viajar mucho para poder llegar al hospital, o una emergencia, pues se puede demorar un montón. Si los pongo muy juntos, te fijas, básicamente estoy teniendo muchos gastos en tener hospitales que están subutilizados. ¿Dónde está ese balance de nuevo? Entonces, si te fijas, estos problemas de decisión no sufren muchas veces de estos problemas de unidades que tienen los problemas más físicos. Como son un nivel más arriba detrás de esto, son problemas de decisión atrás, son bastante más extrapolables de un lado a otro si tienes las herramientas para poder resolverlos cuando son más grandes, y también si tienes las herramientas para poder analizarlos cuando tienes algunas situaciones en particular. Por ejemplo, tener datos suficientes para poder modelar algún problema es tremendamente fundamental para saber si tu modelo está efectivamente capturando lo que quieres que capture, las cosas relevantes, y por otro lado las decisiones que te están entregando son decisiones que son útiles. Eso tú quieres poder después extrapolarlo quizá a una situación donde tienes menos datos, pero necesitas haber tenido esta situación un poco más informada para poder tomar bien las decisiones. Eso finalmente es un algoritmo, ¿no? Es configurar un algoritmo, armarlo. Tú diseñas algoritmos. ¿Cómo se hace eso?
¿Qué Yo pasa lo por la veo, cabeza de para mí, alguien? Perdón que te lleve a algo tan coloquial, ¿no? La manera en que te lo planteo, pero esta palabra algoritmo es como una palabra muy potente que se ha tomado tribuna en distintas esferas, ¿no? Y de pronto parece lejana y las personas sentimos que es algo súper difícil. Me gustaría preguntarte eso, tú que diseñas algoritmos, ¿cómo los piensas? ¿Cómo se hace? ¿Qué son? Mira, los algoritmos son básicamente simplemente secuencias de pasos para poder resolver un problema. Todos tenemos un algoritmo para despertarnos en la mañana, solo que no lo llamamos algoritmo, lo llamamos rutina. La rutina de la mañana, donde tú haces el café, haces ¿no es cierto?, el jugo, lo que sea que haga, esa es tu rutina, y en cierta forma es tu algoritmo para poder despertarte y estar funcional durante el día. Entonces, no es más, yo sé que tiene un montón de significados para mucha gente el concepto de algoritmo, pero hay que verlo como eso, es como una situación, un conjunto de pasos para poder resolver algo, para poder hacer alguna cosa. Y en ese sentido, lo que tú estás tratando de hacer con un algoritmo es básicamente agarrar un problema, dividirlo en pedacitos y tratar de decir, bueno, ¿cómo yo logro resolver con pasitos pequeños, resolver este problema tan grande? ¿Ya? ¿Cómo logro diseñar algo que vaya tomando pedacitos, vaya tomando decisiones a medida que va analizando los datos o va analizando la problemática y sea capaz de poder definir, entregarme una solución que me ayude? Esos son básicamente los algoritmos. Y puede ser algo tan simple como, por ejemplo, no sé, si quieres viajar lo más rápido desde tu casa a quizás nuestra oficina arriba en Peñalolén, en la Adolfo. Tú quizás podrías tener una brújula que te apunta directamente al Adolfo, y tú cada vez que llegas a una esquina decides cuál es de los dos calles que tú estás viendo en esa esquina, cuál es la más corta, y vas caminando. Quizás puede ser un muy mal algoritmo, pero ya tienes un algoritmo de, bueno, quizás esto me va a permitir llegar de alguna forma, dado que no puedo volar directamente a la universidad, me va a permitir irme de alguna forma para llegar hasta mi oficina, y ojalá quizás medio intuitivo esta cosa de que si estoy eligiendo los caminos más cortos, quizás voy a llegar lo más rápido posible. Puede ser muy mala la solución y uno podría mostrar ese tipo de cosas, pero ya es una forma de poder resolverlo. Y podrían entonces ser revisados cada cierto tiempo, me imagino, porque después de esa ruta que me pareció muy buena en el primer trimestre del año, probablemente después sufre otras condiciones y cambios que hacen que tenga un nivel de atochamiento brutal y tengo que cambiar mi ruta, ¿o no? ¿Es posible hacer eso? Esas son un poco las cosas que a uno le gusta hacer, empezar a analizar esos mismos algoritmos. Tú dices, ya, mira, tenía este algoritmo que lo único que se preocupaba era de revisar cuál de estas dos calles que tenía a los dos lados era la más corta. Ahora me di cuenta que en realidad eso no me servía porque había una súper corta, pero en realidad estaba llena de autos. Así que tengo que también preocuparme un poquito cuántos autos hay quizás por metro de calle. Y ahí empezamos a sofisticar las cosas. Quizás me di cuenta que siguiendo estos caminos cortitos me fui dando una vuelta súper larga al llegar a la universidad, y quizás por el otro lado hay un camino que se veía muy largo, pero que en dos curvas llegaba derecho a la universidad porque llegaba a toda lado y, ¿no es cierto?, subía en, ¿no es cierto?, 4 o 5 calles, estoy ahí. Entonces empezar a entender que quizás la decisión miope de estar haciendo una decisión simplemente con la información local que tengo, quizás no es la mejor opción, y empiezo a ver, bueno, cómo empiezo a capturar información más lejos, o información más macro de lo que tengo, para poder tomar estas decisiones más de largo plazo, o de más larga distancia en este caso. ¿Qué te ha tocado a ti tomar como algoritmo de un área, meter mano, meterle cabeza, hacerle modificaciones y aplicarlo en otra área? Mira, he tenido la suerte de que últimamente hace como 5 años que hemos estado trabajando con los telescopios en Chile. No se ha trabajado mucho el área de operaciones en los telescopios desde el área de investigación de operaciones. Así que hay una capacidad bien chora de problemas que tienen ellos. Entretenida para mí, yo sé que para ellos no es entretenida porque tienen que estar resolviendo, ¿no? Pero son problemas súper interesantes que tienen ellos, donde además tienen un montón de datos para poder analizarlos y tratar de resolverlos. Y en particular hemos estado trabajando harto con el radiotelescopio ALMA en diferentes problemáticas que tienen ellos, que se pueden ir modelando, porque tienen muchos datos también. Y ahí es bien interesante porque yo creo que hay un camino bidireccional de problemas que uno puede llevar y traer desde esa área. Por ejemplo, para darte un caso, hace unos años atrás empezamos a trabajar en cómo podemos identificar fallas en los sistemas automáticamente. En el caso de ALMA, ellos tienen del orden de 133.000 puntos de monitoreo, están sacando muestras cada 5 o 10 segundos, así que están generando del orden de 50 gigas diarios de datos operacionales. Eso no son datos de imágenes con las que se hace ciencia, son datos de temperatura, ángulo, corrientes, voltajes que están en los diferentes circuitos y sistemas que ellos tienen, a velocidad de internet, todas esas cosas.
lo cual obviamente muy rápido hace que la capacidad de ahogarse en datos se vuelva algo súper real. Te fijas, en el momento que hay un ingeniero que quiere hacer mantenimiento en esto, mira esto y 50 gigas todos los días es ¿no es cierto?, una gran cantidad de datos que es muy difícil poder identificar patrones y cosas así. Así que desde el principio ellos se dieron cuenta que simplemente mostrar los datos para entender qué pasa no es algo que simplemente puedan hacer rápido, con lo cual empezaron a ocupar herramientas más sofisticadas para decir, bueno, yo necesito que me limpien esto y me empiecen a indicar dónde mirar, ¿ya? Y ahí empezamos a desarrollar justamente algoritmos que identificaban algunos patrones dentro de esto, ¿ya? Cosa de poder transformar un poco lo que es datos en información que sea útil para ellos. Y hoy día estamos trabajando en ocupar esa misma información, que ahora también es un montón de información, y pasamos de ahogarnos en datos a ahogarnos en información, a poder destilar eso de nuevo, a poder tener algoritmos que nos permitan decir, bueno, si tengo todas estas banderas levantadas, ¿cuál es la bandera que debería estar tomando primero yo? ¿Cuáles deberían ser las cosas más críticas que debería estar tomando para tomar decisiones finalmente, que es lo que trabajo yo? Y ese mismo tipo de algoritmos, ese mismo tipo de problemas son algo que tú vas a ver mucho más común hoy día en sistemas de producción o sistemas de transporte que están mucho más automatizados. La línea 7 del metro va a estar full automatizada, van a tener una gran cantidad de generación de datos operacionales del metro, y sería tremendamente útil para ellos, creo yo, que esos mismos sistemas estén revisando todo al final del día o incluso en forma continua qué cosas pueden estar fallando. Y a veces de repente simplemente es un relé o un fusible que se está poniendo resistivo y que vale 100 pesos en la Casa Roya, ¿no es cierto? O en cualquier lugar de rápido acceso, ¿te fijas? Y por otro lado, claro, en el caso de Alma tienes algunos ejemplos de eso y tienes otras piezas que son obviamente mandadas a hacer y que necesitas 6 meses de espera para que alguien las fabrique y las pueda traer. Entonces son quizás rangos distintos, pero todo ese tipo de industria donde tiene una gran cantidad de datos operacionales que van a estar siendo generados podría ser beneficiada por este tipo de algoritmos. La gran ventaja que en el caso de Alma tú ya tienes una industria o un sistema que te está generando toneladas, ¿no es cierto?, de datos todos los días, que tú puedes entrenar algoritmos y preparar cosas distintas para identificar diferentes cosas que pueden estar pasando, y esas ahora las puedes llevar a un lugar donde no tienes tantos datos, quizás un chancador en alguna mina, o un sistema de transporte. Son todas cosas que quizás no tienen suficiente cantidad de datos como esto, pero básicamente si tú quieres identificar algo que se está decayendo o una cosa que se está echando a perder de a poco o que está empezando a tener vibraciones, básicamente tú ya lo hiciste con 50 gigas. Entonces tienes un montón de información para poder entrenar esto y ahora lo puedes llevar a otra industria. Y al revés es bien interesante, porque al revés también se puede hacer. Y el ejemplo bien interesante que apareció es justamente que una de las grandes capacidades espectaculares que tiene Alma es esta opción de que se puede reconfigurar. Tú puedes mover, tiene varias antenas que tú las puedes ir moviendo, hay como 200 pads esparcidos en el plano de Chacnator, donde está el telescopio, ahí a 5.200 metros, y tiene estas máquinas maravillosas que los levantan, ¿no es cierto?, y levantan 100 toneladas de antena, con una grúa horquilla, básicamente, pero diseñada especialmente para ello. Hay 2 en el mundo, ¿no es cierto?, 28 ruedas independientes, tiene un montón de cosas súper interesantes eso, y empiezan a mover esto, ¿ya? Lo van moviendo y van cambiando de un punto a otro estas cosas, ¿ya? Y ese es un problema que básicamente la gente que trabaja en retail lo ha estado trabajando hace 20 años, ¿ya? Esto de ir a buscar un producto, ir a dejarlo a otro lado y después seguir a buscar otro producto y llegar a otro lado, es básicamente lo que hace Uber, lo que hace Rappi, ¿te fijas? Y tiene que hacerlo con cientos de miles de clientes al mismo tiempo y identificar cuál es el mejor transportista para mover una cosa de un lado a otro. Ese mismo tipo de algoritmos después tú puedes agarrarlo y tiene otras complejidades, obviamente, porque está a 5.200 metros, tiene diferentes tipos de ventanas de tiempo, tienes que tener un grupo de mecánicos que está ayudando a conectar todas las cosas, así que tiene sus bemoles que hacen el problema súper interesante desde el punto de vista científico, pero tienes esta cosa que hay una cosa que ya estaba diseñada, que estaba súper parecida, bueno, ¿cómo lo adaptamos a esta nueva realidad? ¿Ya? Y es, de nuevo, inventar alguna forma de modelarlo y después la parte entretenida de diseñar un algoritmo que lo sea capaz de resolver eso o adaptar los algoritmos que ya existen para que lo pueda resolver rápido. Oye, la semana pasada, en el viaje que hicimos la semana anterior, Claudio Gutiérrez del Instituto Milenio Fundamento de los Datos nos recordaba esta frase de los datos son el nuevo petróleo. Considerando la cantidad de datos que tenemos en el espacio y la relevancia que tiene Chile en astronomía y todo ese mundo que tú has explorado, vamos a ser país petrolero, ¿no?
¿Estamos Oye, en buenas condiciones? ese es el sueño, de verdad que es el sueño, creo yo. Llevamos muchos años en los cuales hemos ido desarrollando capacidades justamente gracias a los telescopios. Estos ejemplos que te digo yo son ejemplos que han sido simplemente interacción entre ingenieros de ellos e investigadores de nosotros, que hemos ido desarrollando cosas, pero básicamente los astrónomos que van haciendo este tipo de cosas varias décadas, y ha habido una política de Estado que nos ha ayudado justamente a que hayamos atraído, la suerte que tenemos en este caso yo diría más que los datos, el petróleo es el cielo que tenemos, la calidad de cielo que tenemos es justamente el incentivo que está haciendo que tengan todas estas máquinas de generación de datos. Y ahí la ventaja que tenemos es que se han ido desarrollando una capacidad técnica en el país tremendamente grande. Hemos aumentado en órdenes de magnitud la cantidad de astrónomos que tenemos. De ahí han venido los grupos de científicos que están desarrollando sensores ahora para estos equipos. Gente que está desarrollando sistemas de detección, sistemas de control detrás de eso. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, muy poca gente hacía ese tipo de cosas en telescopio. Era simplemente cosas que importábamos y las armábamos acá. Y eso básicamente el hecho de que tengas estos aparatos con financiamiento grande a largo plazo, que eso es súper importante, te permite desarrollar en cierta forma una industria del conocimiento alrededor de eso. Y el sueño, creo yo, también que tenemos los que trabajamos más o menos en esta área, es que ahora la generación de datos que está siendo cada vez más grande, ALMA está generando teras, ¿no es cierto? Y los telescopios que vienen después, como el VRO, el Vera Rubin Observatory, ¿no es cierto? Van a estar generando cantidades aún mayores. El SKA, que va a estar en Australia también, son cantidades de exabytes año de datos, lo cual hay que empezar a procesar, hay que saber cómo identificar cosas adentro, y obviamente si tú tienes acceso a esa información, tienes acceso a esos problemas más que a la información, y tienes los datos para poder entrenar estos problemas, básicamente lo que estás desarrollando es capacidad local para poder agarrar esos problemas y quizás llevarlos a otros lados también, ¿no? El hecho de que tú puedas analizar imágenes rápidamente, identificar supernova, quizás podría ayudarte el día de mañana a que identifiques rápidamente barcos que están en imágenes satelitales y puedas ayudar en caso de una emergencia, o en caso de un tsunami. Ese tipo de cosas te gustaría poder tenerlas rápidamente. Obviamente, en el momento que tú ves un tsunami y estás teniendo los datos, ya no vas a alcanzar a desarrollar un algoritmo durante, ¿no es cierto?, del terremoto hasta el tsunami. Mientras que con todos los datos que tú tienes hoy día de estrellas y cosas por el estilo, estás desarrollando algoritmos que identifiquen ciertas cosas, ¿ya? Y eso justamente es una cosa que es súper transferible y es parte, yo siento, que lo que ha hecho en el caso de la Universidad de Ibáñez con la apuesta que hizo de ser uno de los miembros fundadores del Data Observatory, que es esta fundación que está justamente buscando hacer eso. Es interesante porque recuerdo cuando se anunció esto del Data Observatory, decían mirar en el cielo los datos que nos ayuden a resolver los problemas de la Tierra. Estaba buena esa bajada, me imaginé cómo de pronto la información que aportan los cielos, que tenemos condiciones bien privilegiadas, como decías tú hace un rato, podrían de pronto ayudarnos a resolver problemas de falta de camas en un hospital o de optimización de recursos, ¿no? Así es. Y de hecho es más cercano al problema de lo que uno piensa, porque uno cree que esto son cosas bien separadas, cuando en realidad se pueden tomar muchas decisiones hoy día usando imágenes satelitales. Hoy día hay una gran cantidad de sistemas que están generando continuamente imágenes satelitales que te permiten a ti interactuar con ellas. Muchas de ellas son gratis, tú te metes al sistema de Estados Unidos, Australia tiene el suyo, y en Chile estamos tratando de crear una cosa similar, en las cuales tú vas a poder empezar a identificar cosas y poder trabajar con esos teras de nuevo de datos, y que a un investigador que no necesariamente es experto en imágenes satelitales pueda hacer ciencia o pueda tomar políticas públicas usando eso. Hoy día hay un concurso, por ejemplo, impulsado por la Agencia Espacial Europea, en la cual están usando imágenes satelitales y tienen un concurso para que la gente ocupe gratis esas imágenes y pueda ver qué aplicaciones o qué desarrollos se les pueden ocurrir a ellos para ocupar esas imágenes en recuperar mejor Europa después de la pandemia. Y puede ser cosas relativamente complejas o cosas que quizás son simples, simplemente ocupando imágenes, identificar predios que están con agua cercana pero que no están siendo ocupados para plantar. Tú lo podrías hacer automáticamente y con eso quizás incentivar a que se desarrolle una mayor capacidad de producción agrícola en un lugar donde está muy decaída la alimentación. Estoy inventando aquí una cosa súper al vuelo, pero quizás no es tan loco pensarla. Y efectivamente hoy día
Yo he visto varios ejemplos de data cubes que están ocupando con imágenes satelitales, donde tú puedes hacer un recorte encima de una imagen, y como tiene historial de 10, 15 años hacia atrás, te puede graficar cómo fue la historia de la vegetación en ese espacio, cómo se ha reducido la cantidad de agua, cómo ha aumentado los caudales de algún río, y lo puedes hacer directamente con imágenes satelitales, que son los mismos procesamientos de datos y cosas que tú estabas haciendo mirando hacia el otro lado y miras hacia arriba cuando estás buscando galaxias y cosas por el estilo, ¿eh? Son mucho más parecidos de lo que uno se le podría ocurrir, ¿eh? Mira, mientras hemos tenido esta conversación, están pasando algunas imágenes que son también de tu Instagram, aprovecho de decirlo, para darnos un poquitito de contexto sobre esto del valor que tiene el cielo, los datos de la astronomía y todo. Me gustaría, al cierre de este viaje, Rodrigo, que tú nos pudieras decir toda esta ilustración que viene de una historia de Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que es tan de futuro también, lo que nos ha hecho recorrer hoy día. ¿Estamos bien parados como país para ese futuro? ¿Para tener una buena posición en ese futuro? Yo creo que sí. Yo creo que se ha hecho una inversión gigante en ciencia. Obviamente siempre es mejor más, obviamente. Estamos súper al debe en el nivel de políticas macro de cuánto poder dedicar, pero tenemos científicos tremendamente buenos en el país. Tenemos científicos que son reconocidos a nivel mundial en muchas áreas, y de hecho el área de investigación de operaciones es una de ellas, es una de las áreas en que tú vas a una conferencia internacional y ves que hay un montón de chilenos, mucho más que otros países vecinos, que simplemente por tamaño debería ser mucho mayor, y que están todos ahí presentando cosas en charlas plenarias, quizás dando algunas de las cosas que han desarrollado en toda su carrera, y que son reconocidos a nivel internacional por el desarrollo que han hecho en investigación de operaciones o la aplicación de esos desarrollos en diferentes industrias. La forestal, por ejemplo, un caso súper ejemplar, que ha salido un montón de cosas de acá de Chile. Incluso el fútbol. Hay algoritmos hoy día donde se define cómo se hacen los torneos. Son algoritmos que han sido diseñados acá en Chile para resolver ese problema. Lo hicieron colegas de la Universidad de Chile, ¿te fijas? Y esos son, de nuevo, algoritmos que están haciendo en este país porque tienen una gran capacidad de muy buenos investigadores, y además es un área que es bien colaborativa. A mí me llamaba siempre la atención cuando veo algunas otras áreas que de repente son buenos para más confrontacionales quizás en su exposición de lo que investigan. El área de investigación de operaciones, al menos en mi experiencia, es tremendamente colaborativa y de apoyo. Y quizás yo creo que es por su nacimiento también, al hecho de que cuando tú partiste resolviendo este problema, no tenías idea de la aplicación de ese problema, no sabías qué es lo que significa mover convoy de buque, ¿te fijas? Tienes que sentarte con alguien al lado que no sabe hablar de matemáticas como sabes hablar tú, y él te habla de, ¿no es cierto?, esloras y cosas raras de nombres de barcos que tú no tienes idea de qué es lo que significa, ¿te fijas? Y entre los dos tenemos que empezar a hacer algo. Lo mismo nos ha pasado cuando hemos trabajado con hospitales, ¿no es cierto? Nos comentan de lo importante que es tal o cual parámetro de un paciente, y que a mí, ¿no es cierto?, no me significa nada en la definición, porque ellos llevan años entendiendo cómo funcionan esos pacientes, pero tú quieres lograr capturar todo ese conocimiento que tienen ellos de cómo organizar su pabellón, cómo atender a esos pacientes, para que quizás este algoritmo los ayude a ellos a tomar mejores decisiones. No los reemplace, sino que simplemente les ayuda a decir, así como tú cuando te metes en Google Maps, ¿no es cierto?, te dice 2 o 3 caminos, y no te deja simplemente el mapa en colores y te dice, mira, aquí están cuánto tráfico hay en cada lado, el problema es suyo. No te dice eso, te dice, mira, aquí hay 3 o 4 caminos. Esa es un poco la idea de esto también, ser colaborativo y trabajar junto con ellos para poder entender cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas menos importantes, y nosotros poder aportar desde el lado de los algoritmos y las matemáticas que sabemos, para poder resolverlos y decirle, mira, estas son, de todas las opciones, quizás son miles de millones, pero yo te recomiendo que mires estas 4 o 5, que son, creo yo, las mejores, y de hecho en muchos casos de esto tengo un certificado que te dice que son las mejores 3 o 4 opciones que puedes elegir. Yo creo que ahí esa parte colaborativa es la que ayuda. Esa cultura colaborativa y dialogante se logra también con este tipo de espacios. Por eso yo te doy las gracias de darnos tiempo hoy día para esta conversación, Rodrigo. No, encantado. Me gustó la polera además. Muchas gracias por la invitación. Siempre. La última, me acuerdo cuando me hiciste una entrevista otra vez, andaba con una de Flash. Puede quedar como el gallo que siempre viene con polera de superhéroe. Pero bueno. Sí, de haberme puesto yo una de Spider-Man o algo así. Bueno,
Un abrazo grande, Rodrigo, que estés muy bien. Un placer, muchas gracias, Carlos. Cuídate, que estés muy bien. Bien, así cerramos la edición de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por supuesto queden conectados cada jueves con el programa. A las 22:30, como siempre, yo seguiré contestando los comentarios y preguntas que nos hacen a través de Facebook Live y otras vías. Siempre a través de Estudio CTV. Gracias también al Observatorio de Datos del Periodismo y la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Recuerden que mañana vuelve la Dani Recomienda, 9:30 de la noche, 21:30 horas. Y también, por supuesto, Backstage con Toño Sandoval. Gracias, que estén muy bien.